Los misterios que rodean a la sábana santa de Turín han dejado perplejas a numerosas generaciones de creyentes y escépticos por igual. Durante décadas, su naturaleza desconcertante ha confundido y desafiado a todos aquellos que han buscado desentrañar sus secretos. Se han escrito miles de páginas sobre esta asombrosa reliquia del cristianismo. Aún así, mientras innumerables palabras no han sido suficientes para describir la profundidad de su misterio, se ha producido un diálogo silencioso entre la cautivadora imagen y un grupo inusual de especialistas. Ha sido un intercambio silencioso, escrito solo con luz, espacio y tiempo. En un lado del diálogo encontramos al creador de la imagen, de acuerdo con muchos, Dios mismo, o en todo caso, un artista anónimo, cuya improbable alquimia lo situaría en los linderos de la fantasía. Del otro lado, o más precisamente, frente a la imagen, hay una lista selecta y aparentemente accidental de fotógrafos. El primero es el piamontés Secondo Pia, quien en 1898 descubrió para la historia el rostro oculto en la sábana santa de Turín. Desafortunadamente, el mundo aún no estaba preparado para este primer capítulo de descubrimiento mutuo. No fue sino hasta 4 décadas después, que una segunda fotografía, tomada por Giuseppe Enri, continuaría esta iconográfica discusión. Poco tiempo después, a partir de la fotografía de Enri, otro fotógrafo, Giuseppe Brunner, realizaría un notable trabajo de retoque artístico, cuyo resultado, universalmente conocido, es la base del culto católico a la Santa Faz. Más tarde, en la década de 1970, un grupo interdisciplinario de científicos y especialistas seculares estudió la sábana santa de Turín. La misión se denominó Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Turín, con las siglas en inglés STURP. 2 fotógrafos formaban parte de ese grupo. El fotógrafo científico del equipo, Vernon Miller, quien llevó la discusión visual a alturas nuevas e insospechadas, logrando el éxito donde la ciencia parecía quedarse corta. Por cierto, la recomendación de Miller de formar parte del STURP fue quizás la primera decisión definitoria que tomó el fotógrafo documentalista de la misión, quien es probablemente el miembro más peculiar de nuestra lista, porque este fotógrafo, en particular, no solo estaba dotado de arte, pero también con el don de la palabra. Gracias a ello, y a su voluntad de conocer y defender la verdad, por ajena que le resultara, Barry Schwartz inscribió su nombre en la historia de la sábana santa de Turín, y en la conversión personal de millones de creyentes en todo el mundo. Diálogo con luz, espacio y tiempo, entre Dios y sus fotógrafos. Accidentes que se convirtieron en misiones. Personajes anónimos transformados en protagonistas de una apasionante saga. Barry Schwartz es un fotógrafo que se subió a un avión a Turín en 1978 para encontrar su destino y convertirse en una voz principal en esta conversación visual transgeneracional entre artistas de la luz. Hola, tengo el privilegio de estar con uno de los más destacados investigadores de la Sábana Santa de Turín. Barry Schwartz formó parte del proyecto de investigación Sábana Santa de Turín, STURP. Fue el fotógrafo documentalista de esa misión científica. Durante décadas ha seguido siendo el documentalista y vocero más relevante de la Sábana Santa en el mundo. Es el fundador y editor del sitio web shroud.com, que es el depósito de información sobre la Sábana Santa más extenso que existe. También fundó la Asociación de Educación e Investigación de la Sábana Santa de Turín, Stera Inc., que conserva y mantiene el extenso trabajo de Barry Schwartz y muchos otros materiales relevantes para futuras investigaciones. Barry pertenece a una lista muy selecta de fotógrafos, desde el primero que capturó la imagen de Jesús en la tela, muy probablemente el mismo Dios, hasta él, que ha inspirado a millones en todo el mundo. ¿Misión divina? ¿Destino? ¿Por qué fotógrafos? Barry, muchas gracias por esta oportunidad, es un verdadero honor. Un placer, Sergio, me alegro de estar contigo. Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar preguntando, ¿de dónde es originaria tu familia? Y también sobre tu familia actual. Esto, para saber más de ti, independientemente de tu historia con la Sábana Santa. Bueno, mi familia vino de Polonia. Mi madre era la menor de 4 hijos cuando emigraron a los Estados Unidos en 1929. Tenía 7 años en ese momento. Soy el más joven de 4, así que fui el primero en nacer aquí en los Estados Unidos, de una familia inmigrante, y mis abuelos vivían con nosotros. Entonces, escuchamos mucho sobre el viejo país, sobre Polonia, sobre el pueblo de donde vinieron.
Y tuve la suerte, debido a la Sábana Santa, de poder volver a Polonia por primera vez, y de hecho, hablé sobre la Sábana Santa en el pueblo donde nació mi madre. Lo cual es muy interesante, porque cuando le dije a mi madre que iba a ir a Polonia, y visitaría el lugar, le pregunté qué recordaba del pueblo, porque solo tenía 7 años cuando se fue. Y fue gracioso, porque recordó la pequeña iglesia católica blanca junto al río, lo cual es interesante, que una niña judía recordara eso. Bueno, cuando llegué a la villa, Wisnice, en Polonia, en el este del país, a 30 kilómetros de Bielorrusia, muy cerca de la frontera, efectivamente, había una iglesia grande, y nos detuvimos, y hablamos con el cura de la iglesia, y le preguntamos, ¿hay otra iglesia en la ciudad? Contestó que sí, que una pequeña junto al río. Y me dijo, ven, tengo las llaves, y me llevó a esa iglesia y pude conocerla. Y llamé a mi madre desde ese lugar, para avisarle que estaba allí. Y al año siguiente volví al mismo pueblo, y ofrecí una conferencia sobre la Sábana Santa, en esa pequeña iglesia junto al río que mi madre recordaba de niña. Entonces, mi origen es el de una familia de inmigrantes, como lo son muchas familias estadounidenses, y estoy agradecido de haber tenido este privilegio de trabajar con la Sábana Santa. Me conectó con mis raíces polacas. Dado que tanto mi madre como mi padre nacieron en Polonia, también tengo pura sangre polaca corriendo por mis venas. Y entonces, mi origen viene de ahí, mis abuelos vivían con nosotros. Somos una familia judía ortodoxa. Mi abuelo se levantaba todas las mañanas y hacía oraciones matutinas. Encendíamos las velas los viernes. Celebrábamos las fiestas. Guardábamos cocer para que hubiera platos separados para comidas de carne y comidas de leche. 2 juegos de cubiertos, uno para cada uno. Así que seguimos todas las tradiciones ortodoxas, pero una vez que tuve mi bar mitzvah, a los 13 años, me alejé de la religión por completo. Me ofendió la hipocresía que vi, tristemente, en todas las religiones, de decir una cosa y dar la vuelta y hacer lo contrario. Y me ofendía cuando era joven, así que me alejé de eso. Y no fue hasta que tenía 50 años y me involucré con la Sábana Santa, y construí Shroud.com, que la gente comenzó a preguntarme en qué creía, y no estaban hablando de la Sábana Santa, estaban hablando de mi fe, y no tuve una buena respuesta. No sabía en qué creía porque realmente no lo había considerado durante mi vida adulta temprana. Pero finalmente, debido a la Sábana Santa, me obligué a confrontar mis propias creencias, porque quería responder honestamente a la gente. Quería decirles exactamente lo que creía, pero ni siquiera sabía lo que creía en ese momento. Y fue interesante porque he estado buscando externamente mi conexión con Dios. He estado en una misa en el Santo Sepulcro de Jerusalén. He estado en una misa en Belén y Nazaret y en muchas iglesias, y también en todas las reuniones de una organización de hombres de negocios católicos. Cada reunión comienza con una misa, pero nunca sentí la conexión con Dios. Y un día me senté y dije, ya sabes, tengo que mirar dentro de mí. ¿Qué creo? Ni siquiera sabía en qué creía. Y, sin embargo, cuando miré adentro, descubrí que Dios había estado allí todo el tiempo, esperando que yo lo reconociera. Entonces, ¿cuántos judíos pueden decir que la Sábana Santa de Turín los devolvió a su fe en Dios? Yo puedo decir eso. Sí, de acuerdo. Realmente es muy interesante. ¿Podrías contarnos cómo te convertiste en fotógrafo? Bueno, ya sabes, empecé a interesarme por la fotografía cuando era un adolescente, a los 14 años. Compré, de un catálogo, un kit de fotografía, por así decirlo, que incluía algunas bandejas y un pequeño procesador, y algunos productos químicos, y un kit para construir una ampliadora para proyectar en papel, y hacer copias de mis negativos. Y así comencé, con un cuarto oscuro en el sótano de nuestra casa.
Yo estaba interesado en la fotografía, pero nunca se me ocurrió que podría hacer eso para ganarme la vida, como una carrera. En la secundaria trabajaba en el periódico escolar y hacía fotografía. Y después de la escuela secundaria, me uní a la Marina, y estuve asignado durante los últimos 2 años de mi carrera de 4 años en la Marina. Estaba asignado en Australia, y había uno de los otros marineros, que era un querido amigo mío. Y una vez me preguntó, ¿alguna vez has pensado en ir al Instituto de Fotografía Brooks y convertirte en fotógrafo profesional? A pesar de que estaba haciendo fotografía en la base de la Marina, como fotógrafo oficial de la base, nunca se me ocurrió que podría hacer eso después de salir de la Marina y hacer de eso una carrera. Bueno, él tomó la iniciativa de enviar una carta al Instituto de Fotografía Brooks en mi nombre. Y me enviaron su catálogo, y un año antes de salir de la Marina solicité ir al Instituto Brooks, y me aceptaron. Y entonces ese hombre cambió mi vida al tomar la iniciativa de enviar mi nombre al Instituto Brooks, para que me enviaran su catálogo. Y años más tarde, cuando Internet estuvo disponible, traté de encontrarlo, porque sus acciones cambiaron el curso de mi vida, y quería agradecerle por dar ese paso por su propia iniciativa. Al enviar mi nombre a Brooks, lo que literalmente cambió todo el curso de mi vida. Y tristemente, descubrí que había fallecido, justo el año anterior. Así que nunca tuve la oportunidad de agradecerle, pero fue por su acción que finalmente solicité, y asistí al Instituto de Fotografía Brooks y, por supuesto, eso finalmente me llevó a mi trabajo en la Sábana Santa y mi carrera como fotógrafo profesional. Así que le debo una gran deuda de gratitud, que en paz descanse. Su nombre era Richard Stamp. Vale, muchas gracias. Los fotógrafos, un día, pueden estar tomando fotos en una boda y al día siguiente, viajar al otro lado del mundo en una misión científica. Será fascinante conocer los detalles de tu misión fotográfica como parte del STURP y escuchar tu presentación. Bueno, primero, un poco de historia de cómo me involucré con el equipo STURP. Operaba un estudio fotográfico en Santa Bárbara, California, y había una empresa local que era una empresa científica, y tenían un contrato con los Alamos National Laboratories. Y el trabajo que estaban haciendo era sobre bombas atómicas, que es por lo que los Álamos es tan famoso. Entonces me contrataron para un proyecto de consultoría de 7 meses, como consultor fotográfico, y durante 7 meses trabajé en este proyecto sobre bombas atómicas. Y no te puedo decir más, fue clasificado, obviamente. Y trabajé con un caballero llamado Don Devan, y Don Devan era un científico de imágenes. Bueno, él también estuvo presente en ese momento histórico, cuando se puso una fotografía de la Sábana Santa en un analizador de imágenes VP8, del cual hablaré un poco más adelante en la presentación que compartiré aquí, pero él estaba allí cuando pusieron una imagen de la Sábana Santa en un analizador de imágenes VP8. Y determinaron que la Sábana Santa tenía propiedades que eran diferentes a cualquier fotografía normal, o cualquier obra de arte, y dijeron, juntemos un equipo y veamos si podemos obtener permiso para examinar la Sábana Santa. Entonces, unas semanas después de que terminamos el proyecto de la bomba atómica, Don Devan me llamó de nuevo y pensé, ya sabes, siendo un profesional, cuando suena el teléfono siempre estás rezando porque sea el próximo trabajo. Y él dijo, no exactamente, ¿qué sabes de la Sábana Santa de Turín? Y me reí, dije, pero Don, yo soy judío. Y Don se rió y dijo, yo también, ¿recuerdas? Don fue uno de los otros miembros judíos de nuestro equipo junto con el Dr. Alan Adler, el químico sanguíneo. Entonces dijo, mira. Y me explicó lo que habían hecho, y dijo que esperaban armar un equipo y que iban a necesitar un fotógrafo. Que si estaría interesado en participar. Bueno, me sentí un poco incómodo con esto. Y entonces dije, no. Y él dijo, bueno, mira, antes de que te decidas,
déjame traerte algo de literatura, y me trajo algunos materiales para mirar, y en su mayoría eran grabaciones religiosas del Holy Road Guild en Esopus, Nueva York. Entonces, eso era exactamente por lo que yo estaba aprensivo, y lo estaba comprobando. Esto va a ser algo religioso, y no me siento calificado para participar, pero él me aseguró. Él dijo no. Esto es sobre ciencia. Él me dijo que, los aspectos religiosos de la sábana santa no son algo que vamos a tratar. Vamos a tratar con la imagen. Vamos a ir allí y vamos a tratar de determinar cómo estaba compuesta la imagen. Así que acepté unirme al equipo, pero en realidad estaba pensando, viaje gratis a Italia. Entonces, no me estaba tomando esto tan en serio, como probablemente debería haberlo hecho en ese momento. Bueno, unos meses después, a medida que nuestro equipo creció, y se agregaron más miembros al equipo, se unieron dos caballeros de los Álamos, del Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, ambos científicos de la NASA, y uno de ellos, Don Lin, fue el jefe del proyecto de imagen en las misiones Voyager, Viking, Mariner y Galileo, para la NASA. Así que fue mi héroe inmediatamente, y resultó ser un buen hombre católico. Y recuerdo que en una de nuestras reuniones anteriores, estaba otra vez pensando, que tal vez no debería participar, y le compartí eso a Don Lin. Le dije, Don, ¿qué hace un judío como yo en esto? Y él dijo, aparentemente se te olvidó que el hombre en cuestión, Jesús, era judío, y yo dije, no, yo sabía eso. Aunque yo no sabía mucho acerca de que Jesús había sido criado en un hogar judío ortodoxo, dije, sí, ya sabes, sabía que lo era. Dijo, entonces, ¿no crees que Dios quiere a uno de sus elegidos en nuestro equipo? Y me reí. Y dije, no, nunca pensé eso en absoluto. Y me dijo, escucha, ve a Turín, haz lo mejor que puedas. Dios no nos dice de antemano cuál es el plan, pero un día lo sabrás. Y con esas palabras, me quedé en el equipo, y me convertí en el fotógrafo documental oficial del proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín, y pasamos 5 días y noches trabajando las 24 horas, literalmente las 24 horas del día, en 1978, y realizamos el primer examen científico profundo de la Sábana Santa, mediante pruebas no destructivas. Bien, has preparado una presentación. Sí lo hice, así que tendré que compartir mi pantalla. Déjame intentarlo muy rápido. Hoy les voy a hacer una presentación sobre la fotografía y la sábana santa. Porque, como la mayoría de la gente sabe, la fotografía ha jugado un papel importante en el examen y estudio de la sábana santa de Turín durante más de 100 años. Entonces, la primera fotografía de la sábana santa fue hecha por Secondo Pia, en 1898. Y pueden ver a la derecha la cámara grande que tuvo que usar para hacer sus primeras fotografías de la sábana santa. Y en aquellos días, George Eastman aún no había creado la empresa Kodak que fabricaba todo tipo de películas, por lo que tuvo que usar grandes placas de vidrio y procesarlas en una bandeja manualmente. Ahora, esta es la cámara que usó Pia, y alrededor de mi cuello, hay una cámara Nikon F3, que era lo último en tecnología en 1978. Y solía hacer la comparación de la vieja y la nueva tecnología. Pero hoy, ambos son igualmente obsoletos porque ambos usan película, y hoy vivimos en la era digital, y un joven de 10 años, en una de mis conferencias, me preguntó si la película era un dispositivo USB. Por lo tanto, cada vez es más difícil explicar a las audiencias más jóvenes qué es exactamente una película en un negativo fotográfico. Ahora, Pia tuvo que subirse a un andamio. Aquí se puede ver la sábana santa en la catedral en 1898. Él tuvo que subirse a un gran andamio frente al altar, y tuvo que fotografiar la sábana santa a través del vidrio. Tuvo que lidiar con los reflejos en la superficie del vidrio del interior de la catedral, y su primer conjunto de exposiciones estuvo subexpuesto, por lo que tuvo que hacerlo 2 veces, algo que llamamos una nueva toma. Pero finalmente pudo hacer la primera fotografía de la sábana santa en 1898. Y esto hizo que la sábana santa fuera accesible, por primera vez, fuera de Turín.
Antes de que se hiciera esta fotografía, las únicas personas que conocían la Sábana Santa eran los que vivían en el norte de Italia o el este de Francia, por lo que la Sábana Santa no era muy conocida cuando Secondo Pia hizo sus primeras fotografías. Inmediatamente determinó que lo que estaba en la tela tenía las propiedades de un negativo fotográfico, y cuando hizo su placa de vidrio, que invertía las luces y las sombras, miró su placa de vidrio, y tenía las propiedades de un positivo fotográfico. Entonces, cuando hizo esta afirmación, que la imagen en la Sábana Santa era de hecho como un negativo, la gente lo acusó de falsificar la evidencia de alguna manera, ya sea haciendo trampa en el cuarto oscuro, retocándola, o algo así. Y no fue sino hasta 1931, cuando el segundo fotógrafo, Giuseppe Henry, obtuvo permiso para fotografiar la Sábana Santa, que verificó todo lo que Secondo Pia había afirmado originalmente, y demostró que Secondo Pia tenía razón al decir que las propiedades de la Sábana Santa eran como un negativo fotográfico, y cuando se fotografía en una placa de vidrio o una película negativa fotográfica, se obtiene una imagen como la que se ve aquí, que ahora es la imagen más famosa de la Sábana Santa, porque es mucho más fácil ver las propiedades del rostro y del hombre de la Sábana Santa. Ahora, curiosamente, a principios de 1900, varios investigadores franceses afirmaron que creían que había propiedades tridimensionales en la imagen de la Sábana Santa, que había información topográfica o espacial codificada en la imagen. Bueno, en la década de 1960, un artista plástico, escultor y fotógrafo británico, un hombre llamado Leo Bala, proyectó una imagen de la Sábana Santa en un bloque de arcilla, y esculpió la tridimensionalidad que creía ver en la Sábana Santa misma. Y este es el resultado que es muy exacto a lo que hemos visto ahora en la Sábana Santa. Bueno, después de eso, fue en 1976 cuando tomaron una imagen de la Sábana Santa de Turín, y la pusieron en el analizador de imágenes VP8. Y aquí se observa el instrumento en sí. La entrada al instrumento es con una cámara de video en blanco y negro, la salida, a través de esta caja, va a un monitor de pantalla verde, y toma las luces y sombras de la imagen en él, las estira verticalmente en un espacio tridimensional, proporcionales entre sí. Entonces, una fotografía normal arrojaría un resultado muy extraño y distorsionado, pero la imagen en la Sábana Santa produjo el relieve natural de una forma humana. Lo sorprendente es que, aunque esto había sido predicho por los investigadores a principios del siglo XX, no tenían forma de probarlo. La importancia del analizador de imágenes VP8, es que es la primera vez que esta propiedad de la imagen de la Sábana Santa, se revela utilizando un instrumento científico. Eso es lo que lo hace tan importante, y por qué fue un hito en la historia del estudio de la Sábana Santa. Y como he dicho, una fotografía normal no produce un relieve natural de una forma humana, como se puede ver en esta fotografía de los dos niños. Lo que está viendo es una imagen del rostro muy distorsionada, el cabello entrando en la cabeza en lugar de salir. Así que es una imagen distorsionada. El VP8 hará esto con cualquier imagen que le pongas, pero solo la imagen de la Sábana Santa produce el relieve natural de una forma humana, y eso nos dice que lo codificado en la imagen de la Sábana Santa es información espacial o datos topográficos, que implican la distancia entre la tela y el cuerpo en el momento en que se formó la imagen. Ahora, Aldo Guerreschi, un fotógrafo italiano que vive en Turín, trabajó con Henry e hizo impresiones fotográficas para él en su estudio en Turín. Aplicó una técnica conocida como técnica de realce de bordes, que obteníamos en el interior del cuarto oscuro, en los días analógicos. Y como se puede ver, debido a que en el VP8, ese 8 significa 8 bits, lo que significa una escala de grises muy limitada de solo 8 niveles, y los negativos fotográficos tienen un rango de escala de grises mucho más amplio. Entonces,
Aquí puedes ver la tridimensionalidad que hay en esa imagen de la síndrome, y de una manera mucho más refinada y precisa, debido a las diferencias entre las limitaciones del VP8 y las limitaciones menores de una película negativa fotográfica. En el momento en que Henry lo fotografió, las películas fotográficas se habían vuelto muy avanzadas para entonces. Nuestro equipo. A partir de esa imagen de VP8, y de que se buscaba formar un equipo para ir a Turín, se empezó a conformar el mismo, y en septiembre del 78, un mes antes de ir a Turín, teníamos una prueba seca, que es básicamente una prueba preliminar de todo. Nos reunimos en Amistad, Connecticut. Nos reunimos como equipo, en realidad por primera vez, porque habíamos estado trabajando en grupos regionales en California, Colorado, Nuevo México y en el este. Y así, nos reunimos como equipo y se puede ver, en esta fotografía, la larga mesa que habíamos fabricado expresamente para la misión. Era una mesa de acero, a la que podríamos sujetar la sábana santa con imanes, para poder fotografiarla y hacer nuestros experimentos con ella. Y esa mesa podría ser horizontal o la podíamos elevar verticalmente, como verás en una foto posterior. Así que, aquí estamos en el simulacro, probamos todos nuestros instrumentos y equipos, todo parecía funcionar bien. Después, empacamos todo nuestro equipo, lo trasladamos en 80 cajas a Turín, y un mes más tarde subimos a un avión para ir a Turín. Y es interesante notar que no había papa cuando viajamos a Turín a examinar la sábana santa. El Papa Juan Pablo I falleció la noche antes de que voláramos a Turín, y Juan Pablo II no fue elegido hasta el 17 de octubre, si no recuerdo mal, y así, durante los 5 días y noches en los que examinamos la sábana santa no había papa. En la prueba, podemos ver que teníamos una réplica de la sábana santa montada en esa mesa y, en primer plano, puede verse el sistema de soporte especial que usamos para las cámaras. ¿Sabes? La sábana santa mide 14 pies y medio de largo, y para fotografiarla completa en una toma tendrías que retroceder mucho y la imagen sería mucho más pequeña. Así que fotografiamos la sábana santa en 2 mitades con la línea divisoria entre las 2 imágenes para tener imágenes ventrales y dorsales separadas, que luego en Photoshop, 20 años después, uní en una sola imagen. Pero la ventaja de este sistema de soporte con riel, es que nos permitió mantener exactamente la misma distancia entre la cámara y la sábana santa, y luego pudimos deslizar la cámara y fotografiar la segunda mitad, y la distancia fue la misma. De modo que cuando digitalicé las fotografías, 20 años después, y las puse en Photoshop, encajan perfectamente. Y aquí pueden ver a Vernon Miller, a Don Devan y a Don Lin. Él es la persona del laboratorio de propulsión a chorro, así como John Lure, también del laboratorio de propulsión a chorro. Y aquí estamos en el simulacro probando nuestro sistema fotográfico y nuestro sistema de soporte. Ahí estoy con la cámara Hasselblad motorizada, que es la que Vernon Miller utilizó para la mayor parte de su fotografía científica. Ahí de nuevo. Ahora, llegamos a Turín, y la sábana santa estaba en exhibición pública para conmemorar el 400 aniversario de su estancia en Turín, de 1578 a 1978. Entonces, hubo una ostentación pública de la sábana santa. Llegamos ahí una semana antes para poder desempacar nuestros instrumentos y configurar y calibrar todo, para que cuando nos trajeran la sábana santa, estuviéramos listos para comenzar. Desafortunadamente, llegamos a Turín y la primera noticia que nos dieron, fue que las autoridades aduaneras italianas se habían apoderado de todo nuestro equipo, y no lo liberarían. Entonces, esa semana completa que tuvimos para la preparación, 5 días y medio, pasó sin nuestro equipo, antes de que finalmente se liberara el equipo y, como se puede ver, había 100.000 personas, o más, cada día esperando en una larga cola, solo para colocarse 1 minuto o 2 frente a la sábana santa. Y por supuesto, nos permitieron entrar al Palacio Real donde íbamos a hacer nuestro examen, pero aunque no teníamos todos nuestros instrumentos, yo tenía mis cámaras, mis Nikons, así que pude tomar algunas fotografías dentro del Palacio Real. Al proceder yo de Pittsburgh y no habiendo demasiados palacios reales en Pittsburgh, Pensilvania, estar ahí fue realmente emocionante para mí. Poder estar en este hermoso palacio y tomar algunas fotografías.
Esta fotografía fue tomada desde la habitación en la que finalmente examinamos la sábana santa. Este es el fresco, esto es lo que estaba encima de la habitación en la que examinamos la sábana santa. Era un lugar increíble. Por supuesto, no era un entorno de laboratorio que uno podría esperar para un examen científico, pero esto es con lo que tuvimos que lidiar. Tristemente, cada vez que pasaba un camión, o un autobús pasaba por el Palacio Real, y hacía vibrar el edificio, podíamos ver polvo saliendo de estos frescos en el techo. Finalmente, el equipo fue entregado, pero un día y medio antes de que obtuviéramos la sábana santa, así que llegó y nos dijeron, está bien, desempacamos el camión y tuvimos que cargar los instrumentos varios pisos hasta las habitaciones en el Palacio Real, donde debíamos hacer nuestro examen. Y ahí está parte del equipo fotográfico, no todo, pero parte del equipo fotográfico que trajimos con nosotros, que pueden ver aquí. La fotografía desempeñó un papel importante no solo en 1898 o 1931, sino también en el examen de la sábana santa de 1978. Y aquí están Ernest Brooks y Vernon Miller. Vernon Miller fue el fotógrafo científico en jefe del proyecto. Ernie Brooks era el hijo del fundador del Brooks Institute of Photography, y un fotógrafo profesional muy conocido por derecho propio. Aquí están desempacando algunos de nuestros equipos fotográficos. Y aquí, ahora puedes ver nuestra gran mesa ya montada. Ese soy yo, asomándome por el borde de la mesa. Y esta es una de nuestras muchas reuniones que tuvimos antes de que trajeran la sábana santa a nuestra habitación, donde pudimos examinarla. Debido a que también estábamos haciendo fotografía infrarroja, teníamos que cubrir las ventanas. Aunque había persianas, el sol entraba por las grietas de las persianas, y eso podía volver locos a los instrumentos infrarrojos, así que tuvimos que cubrir las ventanas con papel aluminio, para minimizar la entrada de luz solar. Aquí a la derecha, Don Devan, el hombre que me trajo al equipo. En el centro está Sam Pellicori, un físico óptico, que fue miembro de nuestro equipo, y Vernon Miller. Y aquí están instalando la cámara, el sistema de soporte y midiendo la distancia, y lograrían que la distancia fuera igual en ambos extremos, y luego colocarían una bolsa de arena en ese sistema de rieles para afianzarlo en su lugar, para que cuando deslizáramos la cámara a lo largo del riel, la distancia permaneciera igual, la misma siempre. Y aproximadamente 1 hora y media antes de lo previsto, alguien gritó, «Aquí viene la sábana santa», y corrí hacia el pasillo. Esta es la puerta trasera de la Capilla Quarini, que es una unión con la catedral. La trajeron desde la catedral a través de la Capilla Quarini directamente al Palacio Real, donde examinaríamos la sábana santa. Y aquí, se puede ver, que la sábana santa había sido clavada con tachuelas en una lámina de madera pintada de blanco. Y aquí, se está moviendo de esa madera a la mesa de acero, que habíamos diseñado y fabricado, para poder sujetar la tela con imanes y no perforar agujeros en la tela, como lo hicieron ellos con las tachuelas. Y aquí pueden ver la sábana santa, y pueden ver también, que la mesa está ahora girando hacia arriba, y pueden ver a lo largo de la periferia, todas estas barras blancas que son imanes, y la razón por la que son blancas, es porque estaban recubiertas de teflón, para no dejar partículas de metal en la sábana santa. Así que todo lo que hizo nuestro equipo fue planeado con anticipación, y todo lo que hicimos fue para asegurarnos de no causar daño a la sábana santa. Ahora bien, esta es una fotografía bien conocida, esta es la primera mirada a la parte inferior de la sábana santa en más de 400 años. En 1532, la sábana santa se dañó en un incendio, y las hermanas clarisas cosieron parches en los agujeros quemados por el fuego, y después, añadieron una tela de respaldo a la síndone en 1534. Así que nadie había visto la parte posterior de la sábana santa en más de 400 años. Y aquí ya han separado la sábana santa de su tela de respaldo en un área pequeña. Y este momento marca la primera mirada a la parte posterior de la sábana santa en más de 400 años. Ahora bien, el primero en revisarla fue el profesor Righi, un investigador italiano a quien se le dio el primer bloque de tiempo para examinar la tela. El profesor Righi tuvo dos buenas ideas, por cierto, a él se le avisó con 2 semanas de antelación y, en contraste, el equipo Sturp pasó 17 meses planificando sus estudios.
Al pobre profesor Riggi solo le dieron 2 semanas. A él se le ocurrió la idea de separar la sábana santa de su tela trasera e insertar una cámara endoscópica para ver el reverso de la tela, y una aspiradora para aspirar cualquier residuo que pudiera haber quedado atrapado entre las 2 telas. Bueno, esa fue una gran idea, pero nosotros ya habíamos probado un sistema de cámara endoscópica en aquel ensayo en Amistad, Connecticut, el mes anterior. Y debido a que los haces de fibra óptica, en 1978, eran bastante toscos, como se puede ver aquí, y ustedes también pueden ver todas estas pequeñas marcas negras, que son fibras rotas. Los haces de fibra óptica eran muy frágiles porque básicamente están hechos de vidrio. Entonces, lo que hicimos fue probarlo y, como se puede ver aquí, las imágenes resultantes fueron tan malas que optamos por no traer un sistema de fibra óptica con nosotros, y usar fibra óptica en la sábana santa, porque los resultados no iban a ser útiles. Y para dar fe de ese hecho, nadie ha visto nunca las imágenes que el profesor Riggi hizo con su sistema de cámara de fibra óptica, porque en realidad no eran imágenes utilizables. Ahora, cuando Riggi colocó su sistema de cámara de fibra óptica entre la sábana santa y la tela de respaldo, y encendió su luz de enfoque, nos quedamos asombrados. Pero antes de tocar ese tema, déjame mostrarte que Riggi estaba al tanto de que su sistema óptico podía ver un área de 10 centímetros de diámetro, por lo que hizo una cuadrícula de cuerda con cuadrados de 10 centímetros y de esa manera, cuando encendió su lámpara de enfoque, sabría exactamente, por debajo, lo que estaba viendo, qué característica prominente de la sábana santa estaba viendo. Y en este caso, puedes ver que esta es la famosa mancha de sangre en la frente, referida como la mancha de sangre en forma de 3. Bueno, en el momento en que encendió la luz, todos nos dimos cuenta de que la sangre empapaba la tela, y añadía densidad cuando la luz se transmitía a través de la tela. Entonces, en ese momento, Eric Amper, uno de los cofundadores de Sturp, se me acercó y me dijo, Barry, quiero que fotografíes toda la sábana santa con luz transmitida. Y entonces esto se agregó a mi lista de requisitos para el proyecto. Y así, unos días después, encontraron un espacio de tiempo de 30 minutos, y me permitieron hacer las primeras fotografías de la sábana santa con luz transmitida. Ahora bien, ¿por qué son importantes? Bueno, puedes ver claramente todas las manchas de sangre. Hay una mancha de sangre de la herida de lanza, manchas de sangre en la muñeca y en los brazos. Marcas de agua del incendio de 1532, donde se puso agua sobre la tela para apagar el fuego. Puedes ver las quemaduras y los parches, y puedes ver los agujeros donde no se colocaron parches. No se ve ninguna imagen, porque no se agregó nada a la sábana santa para hacer esa imagen. Sin pintura, sin pigmento. Y esta es la primera evidencia que puedo mostrar que indica que la imagen en la tela no fue añadida por pintura, pigmentos o cualquier mecanismo por la mano de un artista. Y esta es la primera evidencia científica que lo prueba. Ahora, aquí, solo como referencia, ahí lo tienes. Ahí está la sábana santa, y ahora, pueden ver que la imagen no aparece porque solo se encuentra presente en unas pocas micras en la superficie de la tela. Y eso es todo. No es suficiente para que aparezca con luz transmitida. Ahora bien, en lugar de revisar y mencionar todos estos términos técnicos aquí, voy a repasarlos rápidamente y mostrarles los diferentes experimentos que hicimos, los instrumentos para esos experimentos, y, he puesto los nombres de los experimentos en la pantalla, así que no tengo que poner a la gente a dormir, diciendo, espectroscopía de reflectancia infrarroja. Pero estos son los instrumentos y los experimentos de los que esos instrumentos fueron responsables. Y está la pequeña máquina de rayos X que creó el retraso de 5 días y medio en el departamento de aduanas. La caja en la que estaba esta máquina de rayos X tenía una etiqueta de radiación en el exterior, y esa etiqueta de radiación aparentemente infundió el temor de Dios en la gente de aduanas, y es por eso que confiscaron nuestro equipo y lo retuvieron. Ahora, históricamente, cuando vamos a un dentista, y él pone la pequeña placa de rayos X en nuestra mandíbula,
Le toma alrededor de un segundo exponer los rayos X, pero esta es una radiografía de potencia extra baja porque los rayos X podrían dañar la tela. Así que trajeron los rayos X de menor potencia que pudieron. Cada exposición fue de 20 minutos de duración. Entonces, estas son algunas de las radiografías que se hicieron durante ese tiempo y sus respectivos resultados. Y bueno, ¿por qué te estoy mostrando esto? Bueno, para procesar rayos X, necesitas dos cosas, necesitas un cuarto oscuro y un suministro de agua. El único suministro de agua en todo el palacio era un baño al final del pasillo. Así que tuvimos que convertir ese baño en un cuarto oscuro porque no podíamos llevar la película de rayos X a través de los aeropuertos donde hay muchas máquinas de rayos X que posiblemente podrían dañar los rayos X. Tuvimos que procesarlos en el sitio. Y así, de vez en cuando, teníamos que convertir el único baño que funcionaba en esa parte del palacio, en una habitación oscura para que pudieran procesar la película de rayos X. Estas son las cosas para las que a veces, ya sabes, no teníamos muchas opciones. Tuvimos que conformarnos con lo que teníamos. También hicimos fotomicroscopía, fotografía a través de un microscopio. Y esta es una foto extraña, una foto de microscopio, un microscopio que nos prestó el fabricante. Entonces, nuevamente, no compramos estos instrumentos, serían muy caros. Esto nos fue prestado para este proyecto, y al final de la duración del proyecto fue devuelto. Pero básicamente es un microscopio con un sistema de cámara incorporado. Ahora, cosas como esta, son bastante comunes en estos días, pero en 1978 este era un instrumento bastante único, y este es Mark Evans haciendo microfotografías de la sábana santa. Y esta resulta ser una de las manchas de sangre en la sábana santa. Y todavía se puede ver el color rojizo de la sangre. Esta es la punta de la nariz de la imagen, y aquí pueden ver una especie de fibras amarillentas, pero observen que no hay el pigmento de un pintor, y la imagen se forma solo por la cantidad de fibras amarillas en un área particular, como un medio tono fotográfico en una revista, que está hecho de pequeños puntos. Y en este caso, las fibras amarillentas, la concentración de fibras amarillentas, cuanto más se concentraron en el área, más oscura se ve esa parte de la imagen. Pero todos eran del mismo color amarillo, era solo la cantidad de fibras amarillas en un área determinada lo que daba la impresión de una parte más clara o más oscura de la imagen. Entonces, esta es la razón. Mira, si hubiera pintura o pigmento en la sábana santa, lo estarías viendo en esta fotografía de inmediato. No hay ninguno. Ahora bien, también hicimos fotografía de fluorescencia ultravioleta. Estos son Vernon Miller y Don Devan. La importancia de la fluorescencia ultravioleta es que, una de las teorías era que la imagen en la sábana santa era una quemadura. Alguien hipotéticamente tenía una hermosa escultura de metal de Jesús y la calentaron, le pusieron la sábana santa y quemaron la imagen. Esta fue una teoría propuesta por uno de los escépticos. Entonces, la fotografía de fluorescencia ultravioleta que hizo Vernon Miller, se hizo a través de una serie de diferentes filtros con fuentes de luz ultravioleta y filtros ultravioleta sobre la lente. Aquí se puede ver la rueda de filtros que Vernon Miller usó para sus experimentos fotográficos porque hizo toda una serie de fotografías de la sábana santa a través de filtros rojo, verde y azul, así como la fluorescencia ultravioleta. Esta es una de las imágenes de fluorescencia ultravioleta. Bueno, lo que es interesante es que, si miras, puedes ver justo alrededor del borde de esto. Esta es la herida de lanza del hombre en la sábana santa, y alrededor de ella se puede ver un halo más claro alrededor de la imagen. Y ese halo es visible solo con fotografía de fluorescencia ultravioleta, y muestra el suero, que es la porción líquida de la sangre por capilaridad que se extiende más allá de donde estaba la porción sólida de la sangre, los glóbulos rojos y blancos, y esto solo es visible con fotografía de fluorescencia UV. También visibles, cuando fotografiamos la sábana santa, son las muchas quemaduras en la sábana santa documentadas desde ese incendio de 1532. Y si miras de cerca, puedes ver que hay una ligera fluorescencia roja alrededor de todas las quemaduras documentadas. Esa fluorescencia UV no es visible en la imagen. Y si miras la imagen de las manos aquí, es similar al tipo de fluorescencia verde amarillenta del fondo. Entonces, básicamente, cualquier lugar en la sábana santa que haya sido impactado por un evento de alta temperatura, como una quemadura del fuego, brillaría en rojo.
Sin embargo, la imagen no emitió fluorescencia en absoluto, y se alinea más bien a la fluorescencia de fondo, lo que demuestra que la imagen no es, el producto de un evento de alta temperatura. Una vez más, es la fotografía la que nos trajo esa información. Vamos hacia adelante. Ahora bien, ese soy yo, fotografiando la sábana santa. Verás, yo solía tener mucho más pelo y era mucho más oscuro. Pero aquí estoy fotografiando la sábana santa. Puedes ver que estoy usando una cámara Graflex de 4x5, usando película de lámina de 4x5 pulgadas. Y fotografié la sábana santa con color de transparencia Ektachrome, película de transparencia, cada mitad de la sábana santa. Y este es el resultado de aquello. Puedes ver las dos imágenes separadas de la sábana santa en mis fotografías aquí. Y esto es, por supuesto, toda la sábana santa. Esto es después de que compuse las dos mitades juntas en una sola imagen. Y por supuesto, esta es la vista del negativo fotográfico, que hace que la imagen del hombre se destaque mucho mejor del fondo. Ahora, todos los datos que están en esta imagen están en la imagen anterior, pero apenas son visibles porque la imagen en la sábana santa era solo, en su punto más oscuro, quizás un 20% más oscuro que el fondo. Por lo tanto, fotografiarla y aumentar el contraste permite que la imagen se destaque mejor del fondo. Ahora bien, también era responsable de realizar un seguimiento y mapear de dónde cada uno de los investigadores tomaba sus datos. Entonces, cuando un investigador tomaba sus datos de un lugar en particular, colocaba uno de estos pequeños imanes redondos, también recubiertos con teflón, en ese lugar. Y cuando terminaba en un área, yo entraba y fotografiaba esa área. Cuando volvimos después de completar nuestro trabajo en Turín, pasamos los siguientes 3 años compilando nuestros datos, y tuve que crear una serie de mapas de 8 experimentos diferentes. Y este es uno de esos mapas. Por supuesto, puedes encontrar los mapas con todos los detalles sobre ellos en Raoult.com, pero este es un ejemplo de lo que tenía que hacer. Y me tomó alrededor de 3 o 4 semanas crear estos 8 mapas. Hoy, en Photoshop, podría hacerlo en un día o 2. Pero en esos días tenía que hacerlo de la manera más difícil, de la manera analógica, en el cuarto oscuro. Así que regresamos de Turín, pasamos esos 3 años evaluando nuestros datos, y escribiendo nuestras conclusiones en artículos que se enviaron a las mejores revistas científicas del momento, revisadas por pares. Y estoy poniendo esto en pantalla, trato de no darles mucho para leer en la pantalla, pero esto es un resumen de las conclusiones de nuestro equipo, y creo que pueden ver que aunque fuimos allí para responder a la sola pregunta, ¿cómo se formó la imagen? No pudimos responder a esa única pregunta. Volvimos y pudimos decirte lo que no es. No es una pintura. No es una quemadura y no es una fotografía. Y puedo decir que no es una fotografía, aunque todavía no lo he mencionado. No encontramos plata en ninguna parte de la sábana santa, y la plata es un elemento sensible a la luz que sería necesario, ya sea hoy o en la época medieval, para crear una emulsión sensible a la luz. Y la forma en que funciona el proceso fotográfico es que, una vez que se ha expuesto la imagen y se ha procesado para hacerla visible, se usa un fijador para fijar la imagen, hacerla permanente y quitar la plata no utilizada, que no se utilizó para formar la imagen. Bueno, eso significa que si la sábana santa se hiciera fotográficamente, la imagen estaría llena de plata, y también las áreas externas fuera de la imagen, aunque fuera mucho menos. No encontramos plata en ninguna parte de la sábana santa. Y así, la sábana santa no pudo haberse hecho fotográficamente, que era una de las otras teorías que se habían expresado en algún momento. Gracias Barry, fue realmente muy interesante y sorprendente. La imagen impresa en la sábana santa es muy sofisticada. Necesitamos tecnología para verla realmente. Necesitamos trabajar en ella para apreciar los detalles. Sus características aparecen y desaparecen según la distancia y otros distintos factores. Algunas personas ven una cosa y otras ven algo distinto.
Incluso podemos decir que el diferente perfil cognitivo de cada persona afecta drásticamente su respectiva percepción. ¿Podemos hablar realmente de un proceso objetivo de comprensión desde la perspectiva de la percepción? Entiendo que cualquiera que intente elaborar una teoría sobre la sábana santa, debe adherirse a la evidencia científica, pero la imagen, siendo tan sofisticada como es, parece exceder la comprensión científica actual. La imagen desafía nuestra propia noción de objetividad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay un problema con la sábana santa, y gracias a nuestro sitio web, y al hecho de que hemos estado en línea durante 26 años, muchas personas me envían correos electrónicos, o incluso fotos de la sábana santa, contándome acerca de otras cosas que han encontrado en la sábana santa. Algunas personas afirman haber visto sandalias, látigos y lanzas. Y siempre digo, escuchen, si todas las cosas que la gente cree ver en la sábana santa estuvieran allí, Jesús tendría que encontrar una nueva sábana santa para vivir. No habría sitio. El problema que tenemos es la percepción visual humana. Nuestros cerebros hacen ciertas cosas sin la ayuda de nuestras mentes conscientes. ¿Sabes? Podemos imaginar cosas y eso es un esfuerzo consciente de nuestra parte para imaginar algo, pero nuestro cerebro hace algo diferente. Hay un término llamado pareidolia, que implica que el cerebro, y básicamente es el efecto del cerebro mirando un patrón aleatorio, y tratando de darle sentido sin ningún esfuerzo consciente de nuestra parte. Cuando observamos un patrón aleatorio, vemos todas estas formas aleatorias, por lo que nuestro cerebro comienza a buscar algo identificable, familiar, algo almacenado en nuestra memoria de patrones. Y desafortunadamente, si miramos una nube, yo podría ver a Mickey Mouse, y tú podrías ver al pato Donald, pero ninguno de los dos está realmente allí. El mejor ejemplo de pareidolia es el rostro del hombre en la luna. Mucha gente ve el rostro de un hombre en la luna. Mucha gente. ¿Significa eso que realmente está ahí? No, es solo la forma en que funciona nuestro cerebro sin ninguna ayuda de nuestra mente consciente. Entonces, una vez que tu cerebro identifica una forma y dice, oh, eso parece una lanza, eso es lo que ves, eso es lo que percibes, pero eso no significa que sea lo que hay allí. Y es por eso que, como especialistas en imágenes, nosotros usamos instrumentos para asegurarnos de que nuestros ojos no nos engañan. Es por eso que las ilusiones ópticas funcionan, porque nuestro cerebro es fácil de engañar. Y así, a lo largo de los años, he recibido miles de correos electrónicos de personas que me dicen, oh, yo encontré el rostro de María, y encontré un amuleto alrededor de su cuello, y todas estas cosas son lo que la gente percibe que está ahí. Y esto es debido a que, uno de los problemas que nos encontramos, entre otros, es el que haya muchas imágenes de baja calidad flotando en el Internet ahora. Y si las personas las usan para tratar de analizar lo que hay en la sábana santa, seguramente serán engañadas. Están destinados a malinterpretar lo que ven. Y es por eso que las personas que analizan fotografías de satélite y de reconocimiento aéreo se llaman fotointérpretes, porque han sido entrenadas para desconectar esa parte del cerebro y no para dejarse engañar. Porque, afrontémoslo, si alguien, por ejemplo, en el ejército, mira una fotografía y cree que ve algo malo, significa que el mundo podría acabar si se equivoca. Así que quieres asegurarte de que tiene razón. Y es por eso que los intérpretes de fotos están especialmente entrenados para que puedan evitar la pareidolia, que podría conducir a cosas horribles. Entonces, la realidad es que, la sábana santa, recordemos, es el artefacto más estudiado en la historia humana. Siempre le digo a la gente que dice, mira, hemos hecho un nuevo descubrimiento de algo que nadie más ha visto antes en la sábana santa. Ya sabes, después de 120 años, todo lo que podría estar allí, ya ha sido descubierto, y todo lo que crees que estás viendo allí, es solo eso, algo que crees que ves, pero eso no es necesariamente lo que está allí.
Ray Rogers, el químico de los Álamos de nuestro equipo, solía predicarme siempre esto: creo que veo no es una declaración científica. Él estaba en lo correcto. Genial, genial, muy interesante. Una de las teorías más sólidas acerca de que la sábana santa es una creación artística afirma que la imagen es realmente una fotografía medieval. Incluso has escrito artículos sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es pura tontería, y en este momento, si me dejas compartir mi pantalla, tengo 9 diapositivas que puedo mostrarte en esa dirección, acerca de ese tema específicamente. De acuerdo. Entonces, en 1995, el historiador de arte sudafricano, profesor de historia del arte, Nicholas Allen, afirmó que la sábana santa era una fotografía medieval, y dijo que estaba hecha con una cámara oscura. Esto es lo que es una cámara oscura: es una gran habitación oscura, que tiene un pequeño agujero en un extremo, y fuera de ella tenían una estatua. Eso es lo que usó Nicholas Allen. La estatua se colocó afuera a la luz del sol, y en la cámara puso una sábana, recubierta con una solución de sal de plata que la hizo sensible a la luz. Y expuso la imagen en esa superficie. Y este fue el resultado. Y hay que darle crédito porque usó esta técnica, hizo el experimento y creó una imagen usando esa técnica. Así que me quito el sombrero ante él, por al menos hacer el experimento para que tengamos un resultado para comparar con la sábana santa. Ahora, irónicamente, después de que salió con su teoría, 2 investigadores británicos aparecieron y dijeron: sí, es una fotografía y fue hecha por Leonardo da Vinci. El problema con esa teoría es que la sábana santa se estaba exhibiendo en Europa 100 años antes de que naciera Da Vinci, quien era un buen artista, pero no era tan bueno. Entonces, toda la idea acerca de Da Vinci es una especie de tontería, pero escribieron un libro, lo vendieron y ganaron algo de dinero, estoy seguro. Nicholas Allen, cuando hizo esta imagen, nunca tomó una imagen de la sábana santa, y puso una al lado de la otra, y no puedes sacar ninguna conclusión sobre su trabajo hasta que haces exactamente eso. Por ejemplo, la imagen de Allen muestra la luz que viene de arriba, y puedes ver eso con la sombra debajo de la barbilla, el resaltado en el hombro, la sombra debajo del pecho, la sombra debajo de las manos. Entonces, obviamente, la luz viene de arriba, la parte superior de la rodilla está sobreexpuesta, el brazo está sobreexpuesto, los pies están sobreexpuestos. No hay nada de eso en la sábana santa, no hay direccionalidad de la luz visible en la imagen de la sábana santa a diferencia de lo que se puede ver claramente en la foto de Nicholas Allen. No hay direccionalidad de la luz evidente en absoluto en la sábana santa. Y los datos del STURP demostraron que la imagen de la sábana santa era más densa en los puntos donde el cuerpo y la tela entraban en contacto físico directo entre sí, como la punta de la nariz y la parte superior de las manos. Ahí es donde la imagen es más evidente, y la imagen se vuelve más tenue a medida que aumenta la distancia entre la tela y el cuerpo. Entonces, por ejemplo, como puedes ver, las manos levantaron la tela del torso, el cuerpo mismo, y no se puede hacer eso con la fotografía, pero sí se puede hacer, si hay alguna interacción entre la tela y el cuerpo. Ahora, si miras esta imagen, notarás un halo más claro alrededor de las manos. Esto se debe a que la distancia entre el torso y la tela no ha aumentado con las manos, por lo que la imagen es más tenue debido a que la distancia aumenta. Y tal vez es un poco más fácil ver esto. Ahí está. Esa área es más clara porque la distancia ha aumentado, y se puede ver incluso en la imagen en blanco y negro cuando está invertida. Luego entonces, tenemos evidencia documentada, de que hubo una correlación entre la densidad de la imagen en la sábana santa, y la distancia entre la tela y el cuerpo en el momento en que se formó la imagen hasta aproximadamente 3,5 o 4 centímetros. Ahora, el resultado de Allen también muestra una imagen muy bien enfocada con un borde muy definido y nítido a su alrededor. Pero debido a que la imagen de la sábana santa fue creada por alguna interacción en la que la distancia tuvo un factor en la imagen, el contorno de la imagen de la sábana santa simplemente se desvanece en el fondo. No hay un contorno diferenciado. Y nuevamente, esta es otra prueba de que la sábana santa no está hecha fotográficamente. Nicholas Allen hizo un muy buen trabajo enfocando su cámara oscura en la estatua que usó.
pero también proporciona la mejor evidencia de que la sábana santa no se hizo de esa manera. Entonces, veamos. Voy a leer esto solo porque creo que es importante. No se encontró emulsión fotográfica sensible a la luz ni sales de plata asociadas en ninguna parte de la sábana santa a través del análisis espectral y químico de alta sensibilidad. Allen afirma que se eliminaron por completo cuando fijó la imagen. Sin embargo, el fijador en el proceso fotográfico solo elimina la plata no utilizada, que no es necesaria para crear la imagen. Lo que queda de plata es de hecho lo que forma la imagen. Si se elimina toda esa plata, la imagen también desaparecerá. Si la sábana santa se hubiera hecho fotográficamente, habríamos encontrado plata por todas partes en la tela, y más aún en las áreas de la imagen. Entonces, según Allen, toda la tela estaba empapada en la solución de sal de plata, por lo que habría penetrado profundamente en todas las fibras de la tela, por delante y por detrás. La plata es un metal pesado, y algunos rastros definitivamente habrían quedado, y habrían sido detectados por los instrumentos del STURP, que eran capaces de detectar hasta una parte por billón. Entonces, por mucho fijador que se haya aplicado, la imagen no es el resultado de un proceso fotográfico. No existe ningún ejemplo de una imagen fotográfica antes de la invención documentada de la fotografía en 1826. De hecho, esa fotografía todavía existe. Y ahí está. La primera fotografía de la historia. Puedes encontrar esto, por cierto, en Wikipedia. Esta fue de Nicéphore Niepce, un artista fotógrafo francés, en 1826 o 1827. Esa es la primera fotografía real. Y ahí tienes entonces, la sábana santa no es una fotografía medieval. Bien, bien. Bueno, solo quería comentar que en tu época imprimiste ampliaciones de fotografías. En la universidad yo imprimí fotografías tamaño carta, y era bastante difícil para mí, y no sé si imprimir una fotografía de 2 metros de un cuerpo en una tela, que fuera nítida y enfocada, sería tan fácil. No me lo parece. Bueno, comprende esto. Nosotros hacemos impresiones de tamaño natural, y transparencias de tamaño natural y una réplica de tamaño natural de la sábana santa. Y eso se imprime a partir de un archivo de 400 megabytes. Y los detalles de la sábana santa, hasta las costuras y el tejido, son fácilmente visibles en las fotografías, transparencias y réplicas de tamaño natural que hacemos. Así que, Sí, bueno, ¿cuál crees que es el papel de los fotógrafos en esta historia? ¿Qué crees que Dios está tratando de decirnos a través tuyo y de tus colegas? bueno, ¿sabes? El papel de la fotografía en el mundo de la sábana santa, por supuesto, juega un papel importante, incluso para darla a conocer al público. Antes de 1898 nadie había oído hablar de la sábana santa, excepto, supongo, si vivías en el norte de Italia. En cuanto a cuál es el propósito de Dios, ¿sabes? Es difícil para mí decirlo, solo puedo hablar por mí mismo. De que el estar en ese equipo, creo que estaba predestinado, que se suponía que yo debía integrarme a ese equipo, y así fue. Tanto sobre hacer fotografías, como sobre llegar a millones de personas todos estos años después, y llevar esta información al público, a las personas para las que es importante. Entonces, veo mi papel, y digo esto, incluso en mis conferencias en persona, ¿qué hace un hombre judío como yo, involucrado con la sábana santa? Es un poco divertido, la forma en que Dios siempre elige a un judío para que sea el mensajero, y yo soy simplemente el mensajero que trae esta información a las personas. Como se menciona en nuestro sitio web, dados los hechos, tú tienes que tomar tu propia decisión. No soy predicador, no soy ministro, ni sacerdote, ni rabino. No es mi lugar decirle a la gente qué creer. Pero si la sábana santa juega un papel en la fe de las personas, entonces ellos deberían tener acceso a la mejor información al respecto. Y ese ha sido mi propósito desde el principio.
Es dar acceso a la gente porque los medios nunca informan con precisión, y si realmente quieres estudiar la sábana santa, debes estudiar el trabajo realizado con datos tomados directamente de la tela. Ese debe ser tu punto de partida para cualquier investigación sobre la sábana santa. Es el trabajo que nuestro equipo realizó en 1978, al recopilar esos datos y unirlos, y publicarlos en revistas revisadas por pares, y ahora, cada uno de esos artículos está disponible gratuitamente en Shroud.com, para que la gente ahora pueda estudiar la sábana santa y tomar sus propias decisiones. Bien, bien. Por último, me gustaría hablar de tu legado. ¿Qué esperarías que sucediera en el futuro en términos de la investigación de la sábana santa y cómo te gustaría que tu trabajo, Shroud.com y Estera Inc. pudiesen ayudar? Ya me mencionaste algo, pero me gustaría ampliar un poco más acerca de esto. Bueno, mira. La razón por la que creé Estera, la Asociación de Educación e Investigación de la Sábana Santa de Turín, como una organización sin fines de lucro 501(c)(3) aquí en los Estados Unidos, es porque no quería que la gente pensara que estaba ganando dinero con la sábana santa. Entonces, la propiedad del sitio web, y todas mis fotografías y todos los demás materiales que he recopilado a lo largo de los años, se transfirieron legalmente a Estera Incorporated. Tengo una junta directiva compuesta por muchos miembros notables de la sindonología, Joe Marino, Bill Meacham, Dra. Cheryl White, Ras Breault, Richard Dorareo. Luego entonces, estas son personas que pueden llevar adelante el trabajo, y debido a que renuncié a la propiedad, mi hijo no tendrá que intentar averiguar qué hacer con todo. Sabe que los materiales de la sábana santa pertenecen a Estera, así que puede entregárselos por completo. Y mi esperanza es que encuentren una forma de continuar con el trabajo, y mantener el sitio web en línea, y continuar actualizándolo con nuevos materiales a medida que estén disponibles. Bien, bien. Creo que tu vida es un testimonio vivo de cómo deberíamos abordar la espiritualidad, con objetividad, apertura, devoción, obediencia, generosidad y respeto por las creencias de los demás. Has trabajado duro para fortalecer la fe de otros a través de tu investigación de la verdad. Solo quiero preguntarte una tontería tal vez, pero para que nos transportemos al momento en que estuviste en presencia de la sábana santa. ¿Recuerdas cómo olía la sábana santa de Turín? Sabes, es curioso, eres, creo, la segunda persona que me hace esa pregunta. Y es difícil de decir, porque estábamos en un palacio de 400 años. Había tapices en las paredes, había frescos en el techo, había un piso de madera que tenía 400 años. Así que todo el edificio olía a viejo, y no puedo decir que la sábana santa tuviera su propio olor distintivo, simplemente era parte de todo en esa habitación, y la única forma en que puedo describirlo es que olía a viejo. Sí, bueno, realmente gracias Barry. Gracias por esta oportunidad y por todo el conocimiento que tan amablemente has compartido con nosotros. Muchas gracias Sergio, y mira, cuando tengas las presentaciones terminadas, por favor envíame el enlace para incluirlas en Shroud.com. Gracias. Muchas gracias Barry, está bien.